Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia. El misterio pascual. Haced esto en memoria mía. El misterio pascual en la liturgia. En los 2 capítulos anteriores he ilustrado la Pascua de Cristo, esto es, su paso de este mundo al Padre, a través del abismo de su pasión y a través de su resurrección. Esta Pascua de Cristo se prolonga y se perpetúa en la Iglesia de 2 modos, o en 2 planos distintos, si bien están íntimamente relacionados entre sí. El primero es el plano litúrgico y comunitario que podríamos llamar plano objetivo, o también plano mistérico porque se realiza principalmente en los misterios, es decir, en los sacramentos. A este plano pertenecen, además de la fiesta anual de la Pascua, los sacramentos del bautismo, Eucaristía y penitencia, en la medida en que también este último es un sacramento pascual. El segundo es el plano existencial y personal que podríamos definir como plano subjetivo o también plano moral porque se realiza a través del esfuerzo moral y ascético del cristiano. A este segundo plano pertenece el discurso sobre la conversión, la purificación y en general eso que los padres de la Iglesia definen como el paso de los vicios a la virtud, de la culpa a la gracia. Así pues, hay un misterio pascual que se celebra en la liturgia y un misterio pascual que se celebra y se realiza en la vida. Ambos son inseparables entre sí. La Pascua de la liturgia debe alimentar la Pascua de la vida y esta a su vez debe hacer auténtica la Pascua de la liturgia. Estas 2 Pascuas que llamamos respectivamente Pascua de la Iglesia y nuestra Pascua tienen una base común, sin la cual no puede realizarse eficazmente lo que significan, y dicha base es la fe. Pablo dice: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Sería lo mismo que decir: si crees en la Pascua de Cristo, también tú harás tu Pascua. San Agustín ha explicado muy bien este punto. El Señor pasó por la pasión, de la muerte a la vida, y se hizo camino a los creyentes en su resurrección para que nosotros pasemos igualmente de la muerte a la vida. Un padre griego expresa el mismo pensamiento en términos sorprendentemente modernos y existenciales. Así pues, escribe: todo aquel que sabe que la Pascua ha sido inmolada por él, sepa también que para él la vida empezó en el momento en que Cristo se inmoló para salvarle. Y Cristo se inmoló por nosotros si confesamos la gracia recibida y reconocemos que la gracia nos ha sido devuelta por este sacrificio. Homilía pascual de autor antiguo. La fe, una fe viva y personal, no solo en el acontecimiento en sí de la muerte y resurrección de Cristo, sino también en el significado que dicho acontecimiento tiene para mí. Hic et nunc. Es pues el paso obligado, una especie de portal de ingreso en la luz de la Pascua. En la liturgia de la noche de Pascua resuena el grito Lumen Christi, luz de Cristo. Del mismo modo que en el orden natural no es suficiente con que brille la luz, sino que es necesario que el ojo esté abierto para verla. Así también en el orden espiritual es necesaria la fe para ver y gozar del sol de justicia que asciende victorioso del abismo. Después de esta premisa, podemos considerar por separado las 2 Pascuas, dedicando 2 capítulos al misterio pascual en la liturgia y otros 2 capítulos al misterio pascual en la vida. En su núcleo esencial, la Pascua litúrgica o de la Iglesia se fundamenta en la voluntad de Jesús que ha instituido los sacramentos pascuales y en particular la Eucaristía, diciendo: haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. En este punto, la Pascua cristiana se sitúa tras las huellas de la Pascua judía.
Igual que la Pascua litúrgica de Israel era el memorial de la Pascua histórica del Éxodo, así también la Pascua litúrgica de la Iglesia es el memorial de la Pascua real de Jesús, esto es, de su paso de este mundo al Padre. De este modo, la fiesta de Pascua atraviesa de una parte a otra toda la historia de la salvación y constituye su espina dorsal y su hilo conductor. De esta Pascua litúrgica de la Iglesia considero en el presente capítulo 3 aspectos tal como nos han sido tratados por la gran tradición de los padres de la Iglesia: el aspecto litúrgico, el aspecto teológico y el aspecto espiritual. En el primero apuntaré al desarrollo de los ritos pascuales. En el segundo trataré del significado soteriológico de la Pascua. En el tercero hablaré de cómo hacer de la Pascua ocasión de un encuentro personal con el resucitado. El desarrollo ritual de la Pascua. Desde el punto de vista de los ritos, desde los orígenes hasta mediados del siglo IV, la Pascua de la Iglesia se presenta con una fisionomía muy simple. Todo gira en torno a la vigilia pascual que se celebra en la noche entre el sábado y el domingo. Para los cuartodecimanos, en la noche entre el 13 y el 14 de Nisan, precedida por 1 o más días de ayuno. La vigilia comienza en la puesta del sol y termina a la mañana siguiente con el canto del gallo celebrando la Eucaristía. Durante la vigilia se administra el bautismo, se leen pasajes de la Biblia, entre los que nunca está ausente el relato del Éxodo 12. Hoy, por desgracia, ha desaparecido de la vigilia. Se cantan himnos y el obispo pronuncia la homilía. En este periodo más antiguo también la vigilia, como toda la Pascua, tiene un contenido cristológico más que moral o ascético. Es literalmente una vigilia del Señor, Éxodo 12:42, y no una vigilia del hombre. Y lo que quiere decir vigilia del Señor nos lo explica de forma insuperable San Cromancio de Aquileia en este sermón para la noche de Pascua. Todas las vigilias que se celebran en honor del Señor son gratas a Dios, pero esta vigilia está por encima de todas las demás vigilias. Esta se llama por antonomasia la vigilia del Señor. Está escrito: esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahvé para todos los hijos de Israel. Éxodo 12:42. Por derecho propio, esta noche se llama vigilia del Señor. Él, en efecto, veló durante su vida para que nosotros no nos durmiéramos en la muerte. En el misterio de la pasión, Él se sometió por nosotros al sueño de la muerte, pero aquel sueño del Señor se ha convertido en la vigilia de todo el mundo, dado que la muerte de Cristo ha expulsado de nosotros el sueño de la muerte eterna. Es lo que Él mismo dice por medio del profeta: me acosté y me dormí. En esto me desperté y vi que mi sueño era sabroso para mí. Confrontar Salmo 3:6, Jeremías 31:26. Ciertamente aquel sueño de Cristo se ha hecho sabroso porque nos ha llamado de la muerte amarga a la dulce vida. Finalmente esta noche se llama vigilia del Señor porque Él veló también en su mismo sueño de la muerte. Él mismo lo indica por boca de Salomón cuando dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Cantares 5:2, aludiendo abiertamente al misterio de la divinidad y de su carne. Durmió en su carne, pero veló en su divinidad, que no podía dormir. De la divinidad de Cristo leemos: no duerme ni dormita el guardián de Israel. Salmo 121:4. Por esta razón dijo: yo dormía, pero mi corazón velaba. En efecto, en el sueño de la muerte, Él durmió según la carne, pero con su divinidad inspeccionaba los infiernos para arrancar de allí al hombre que estaba prisionero. Nuestro Señor y Salvador quiso visitar todos los lugares para tener piedad de todos. Desde el cielo descendió a la tierra para visitar el mundo. De la tierra descendió a los infiernos para iluminar a aquellos que estaban encerrados en los infiernos, según lo que dice el profeta. Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz. Confrontar Isaías 9:1. Así pues, es justo que sea llamada vigilia del Señor esta noche en la que Él ha iluminado no solo este mundo, sino también a todos aquellos que se contaban entre los muertos.
Como vemos, la vigilia pascual es vigilia del Señor en dos sentidos. En el sentido de que el sueño de la muerte del Señor proporcionó la vigilia, eso es la vida a todo el mundo. Y en el sentido de que mientras su humanidad dormía en la muerte, su divinidad del corazón velaba, es decir, estaba viva. El misterio pascual aparece una vez más anclado en el misterio cristológico, esto es, en la estructura de la persona de Cristo, hombre y Dios. Porque Cristo era Dios y hombre, podía dormir y velar, esto es, morir y estar vivo. Podía al mismo tiempo dormir como hombre y velar como Dios, sufrir la muerte como hombre y dar la vida como Dios. Estaba hablando de la homilía del obispo. Era un resumen de toda la historia de la salvación y más concretamente de toda la vida y de todo el misterio de Jesucristo desde la encarnación hasta su ascensión al cielo. Y se comprende también por qué en este periodo no existía durante el año otras fiestas, si exceptuamos la Pascua, ni siquiera la fiesta de Navidad, que aparecerá a principios del siglo IV. Todo estaba centrado en la Pascua. La Pascua era una celebración sintética en el sentido de que todos los acontecimientos pascuales se celebraban juntos, en su propia unidad dialéctica de muerte y vida, como un único misterio. A partir del siglo IV se añade a esta celebración sintética una celebración analítica o historizada, esto es, una celebración que distribuye los acontecimientos, celebrando cada uno de ellos en el día en que había acontecido históricamente. La institución de la Eucaristía el Jueves Santo, la Pasión el viernes, la Resurrección el domingo, la Ascensión el 40º día, etc. En poco tiempo se pasa de la fiesta de la Pascua al ciclo pascual, que antes de Pascua comprendía la Cuaresma, Semana Santa y Triduo Pascual, y después de la Pascua, la octava Ascensión y Pentecostés. Esta especie de fragmentación de la fiesta unitaria en tantas fiestas relacionadas entre sí respondían ciertamente a la necesidad de un mayor espacio para repartir el rico contenido de la Pascua y para impartir una completa catequesis prebautismal y mistagógica a los catecúmenos y neófitos. Dicho proceso además fue favorecido también por un factor externo, la difusión por toda la cristiandad de los ritos que se realizaban en Jerusalén, donde a los peregrinos les gustaba recordar todos los pormenores de la pasión de Jesús en el lugar y en el momento preciso en que habían tenido lugar por primera vez. La vigilia pascual conservó durante mucho tiempo un lugar central, como celebración unitaria de todo el misterio de la muerte y resurrección y de espera de la venida de Cristo. Sin embargo, con el paso del tiempo aquella tendencia a repartir y difuminar el contenido de la fiesta en muchos ritos y días distintos dañó a la Pascua, haciéndole perder gran parte de su primitiva fuerza, que derivaba de la gran concentración teológica que en ella se realizaba. El significado teológico de la Pascua. Mientras tenía lugar esta evolución de los ritos pascuales, gracias en gran parte a un proceso espontáneo y creativo que se estaba operando en toda la cristiandad, la teología, por su parte, desarrolló una intensa reflexión sobre la índole de los ritos, esto es, sobre la naturaleza misma de la acción litúrgica. Las conquistas de los padres de la Iglesia en este campo han plasmado toda la posterior teología sacramentaria de la Iglesia, que, a decir verdad, no siempre ha sabido mantener su realidad y su inspiración espiritual. Por esta razón es necesario referirse a ella cada vez que se quiere renovar y vivificar en profundidad el culto cristiano, en vez de tener presentes las especulaciones posteriores de los comentaristas de los padres de la Iglesia, aunque ciertamente no se puedan ignorar. Hablaba pues de la reflexión teológica desarrollada por los santos padres en torno a la naturaleza del culto cristiano. Trato de recoger su enseñanza resumiéndola en dos preguntas fundamentales. ¿Qué relación existe entre liturgia e historia? ¿Y qué relación existe entre liturgia y gracia? La relación liturgia e historia. El problema se puede plantear también en los siguientes términos. ¿En qué relación está la Pascua de la Iglesia con la Pascua de Cristo? La Pascua de la Iglesia, se ha dicho, prolonga y perpetúa la Pascua de Cristo a lo largo de los siglos. Pero esta respuesta es todavía demasiado vaga y genérica. ¿Qué significa prolonga y cómo la prolonga?
En efecto, es el mismo problema que se plantea en nuestros días a propósito de la relación entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa, y que reviste un peso considerable en el ámbito del diálogo ecuménico con los protestantes. Agustín, en uno de sus sermones pascuales más bellos y profundos, dice: «Sabemos, hermanos, y retenemos con fe inquebrantable que Cristo murió una sola vez por nosotros, el justo por los pecadores, el Señor por los siervos. Como dice el apóstol, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación». Romanos 4:25. Sabéis perfectamente que eso tuvo lugar una sola vez. Con todo, como si tuviera lugar más veces, esta eficacia solamente repite cada cierto tiempo lo que la verdad proclama mediante tantas palabras de la Escritura, que se dio una sola vez. Pero no se contradicen la realidad y la solemnidad, como si ésta manteniese y aquella dijese la verdad. Como si ésta mintiese y aquella dijese la verdad. Lo que la realidad indica que tuvo lugar una sola vez, eso mismo renueva la solemnidad para que lo celebren con repetida frecuencia los corazones piadosos. La realidad descubre lo que sucedió tal como sucedió. La solemnidad, en cambio, no permite que se olviden ni siquiera las cosas pasadas, no repitiéndolas, sino celebrándolas. Así pues, Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. 1 Corintios 5:7. Ciertamente murió una sola vez, el que ya no muere y la muerte no tiene dominio sobre él. Romanos 6:9. Por tanto, según la realidad decimos que la Pascua tuvo lugar una sola vez y que no va a volver a darse. Según la solemnidad, en cambio, cada año decimos que la Pascua ha de llegar. A esto se refiere la solemnidad tan resplandeciente de esta noche, en la que manifestándonos en vela, en cierto modo actuamos mediante el resto del pensamiento. La resurrección del Señor, que mediante el pensamiento confesamos con mayor verdad que tuvo lugar una sola vez. A quienes hizo doctos la realidad anunciada, no debía ser los religiosos el desertar de la solemnidad. La relación entre la Pascua de Cristo y la Pascua de la Iglesia se ve aquí como relación entre acontecimiento y sacramento, entre historia y liturgia de la historia, entre el semel y el quotanis. Los verbos usados por Agustín son comprometedores. Dice que el sacramento, la liturgia, iterat renovat el acontecimiento. Sin embargo, precisa muy bien el sentido de este repetir y renovar. No se trata de un sentido que destruye la unidad y, por tanto, la historicidad de los acontecimientos salvíficos, haciéndolos recaer en el número de los acontecimientos cíclicos típicos del pensamiento griego. Se trata, en efecto, de una repetición que tiene lugar en otro plano, no en el plano de la historia, sino en el de la liturgia, no en el plano del acontecimiento, sino en el plano de la celebración. La liturgia celebra la historia y ese celebra tiene un sentido muy fuerte, equivale a mantiene viva, actualiza, hace presente. En otras palabras, el memorial litúrgico es a la vez memorial y presencia. Por esta razón, el acontecimiento se hace contemporáneo a nosotros y nosotros al acontecimiento. Cuando la liturgia es celebrada tan conscientemente a este nivel de fe, implica a la mente y la empuja hacia el acontecimiento. Hace exclamar, como hacían los judíos durante la cena pascual: allí estábamos nosotros aquella noche. También nosotros pasamos, no solo nuestros padres. Ayer estaba crucificado con Cristo, exclama San Gregorio Nacianceno en una oración pascual. Hoy soy glorificado con Él. Ayer moría con Él, hoy con Él soy vivificado. Ayer era sepultado con Él, hoy con Él resucitado. También el sacramento se convierte así en acontecimiento, pero se trata de un acontecimiento espiritual, no de un acontecimiento histórico. Recuerdo la primera Pascua celebrada en su forma renovada en los años 50. Para mí fue verdaderamente un acontecimiento espiritual. Tenía la sensación de haber celebrado la Pascua por primera vez en mi vida. Finalmente había sido apresado por la liturgia. Cuando llegó el domingo de resurrección, sentía que había pasado como Jesús a través del viernes de pasión y la espera en el sepulcro del sábado santo. Todo parecía más luminoso, hasta el sonido de las campanas. Sin embargo, no quedaba todo resuelto con la distinción entre acontecimiento y sacramento. Si la Pascua de la Iglesia, tal como afirma toda la tradición antigua,
Consiste esencialmente en la Eucaristía. Se planteaba un problema. ¿Qué relación existe entre la Eucaristía, que se celebra cada domingo, y la Pascua, que se celebra una sola vez al año? Este era un problema nuevo, propio del cristianismo. La liturgia judía conocía solo un memorial anual de la Pascua, no un memorial semanal. En algunos sectores de la cristiandad, especialmente entre los griegos, el deseo de distinguir lo más posible de la Pascua cristiana de la Pascua judía, debido también a algunas divergencias entre judíos y cristianos sobre el cómputo pascual, llevó a acentuar hasta tal punto la Pascua semanal y cotidiana que debilitó la importancia de la solemnidad anual. La Pascua, escribe San Juan Crisóstomo, se hace 3 veces a la semana, cada vez hasta 4 veces e incluso cada vez que se quiere. La Pascua, en efecto, no consiste en el ayuno, sino en la oblación que se hace en cada asamblea. Por ello, cada vez que te acercas con conciencia pura, tú haces Pascua. Pero esta era una alusión excesiva que, tomada al pie de la letra, ya no conservaba el significado de la fiesta litúrgica, de la fiesta anual de Pascua, sino que más bien destruía la idea misma de solemnidad, entendida como celebración coral y unitaria de toda la Iglesia, del acontecimiento de la salvación en un clima de particular alegría. Encontramos una solución más equilibrada en Agustín. La importancia que concedemos a estos días, escribe, no debe ser tal que nos lleve a descuidar el recuerdo de la pasión y resurrección del Señor cuando cada día nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre. Con todo, en esta festividad el recuerdo es más brillante, el estímulo más intenso y la renovación más gozosa, porque cada año nos coloca como ante los mismos ojos el recuerdo del acontecimiento. Después de haber aclarado tan perfectamente la relación entre el semen y el quotanis, esto es, entre historia y liturgia, Agustín aclara de este modo también la relación entre el quotanis y el cotesquinquem, o sea, entre Pascua anual y Pascua cotidiana. La Pascua de Cristo se prolonga en la Iglesia con 3 ritmos distintos de frecuencia, con un ritmo anual en la fiesta de Pascua, con un ritmo semanal el domingo y con un ritmo cotidiano que consiste en la celebración diaria de la Eucaristía. La fiesta anual se distingue de la simple Eucaristía cotidiana o semanal Rationem Solemnitatis. En efecto, lo que se celebra una vez al año en el aniversario del acontecimiento conmemorado pone mejor de relieve la relación que existe entre el sacramento y el acontecimiento, elevando de este modo el significado mismo de la acción litúrgica y rompiendo la monotonía del ritmo cotidiano. Tiene un mayor poder de captación sobre las facultades del hombre. Esta clarificación ha entrado en el patrimonio común tanto de la Iglesia oriental como de la occidental. De hecho, ambos consideran el domingo como la pequeña Pascua y la fiesta anual como la gran Pascua. La relación entre liturgia y gracia. La relación entre liturgia y gracia es otro modo de formular la relación liturgia-historia. En efecto, la gracia de la que se habla aquí no es una gracia intemporal y ahistórica, sino que literalmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la salvación obrada históricamente por Jesús en su muerte y resurrección. Sin embargo, los dos problemas responden a 2 perspectivas y sensibilidades distintas. Tanto es así que mientras los latinos acentúan más la relación horizontal que une liturgia con historia y sacramento con acontecimiento, los padres orientales, especialmente el pseudo Dionisio, más sensible al influjo platónico, conceden un mayor interés a la perspectiva vertical que une sacramento con gracia y rito litúrgico con vida supraterrena. En el primer caso, la liturgia es sobre todo memorial. En el segundo es sobre todo misterio. Preguntarse por la relación que existe entre liturgia y gracia significa, por esta razón, preguntarse por el contenido mistérico de la Pascua. Aquí se admira la riqueza de la gran tradición mistagógica de la Iglesia oriental, representada por Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Máximo el Confesor, que ha encontrado una síntesis espléndida en la obra posterior de Nicolás Cavasilas, Vida en Cristo. Lo que Cavasilas
dice de los misterios, o sea, del bautismo, confirmación eucarística, vale también tomado en su conjunto para la Iglesia, para la Pascua, en la que todos estos acontecimientos de iniciación se encuentran reunidos. Cabásilas parte del presupuesto muy simple pero decisivo de que la vida eterna o vida nueva o vida en Jesucristo no pertenece solamente al futuro, sino también al presente, en el mismo sentido en que también Santo Tomás dice que la gracia es el comienzo de la gloria. Por tanto, afirma que los misterios son la fuente o las puertas a través de las cuales dicha vida irrumpe en el presente, en la vida de la Iglesia. Son como las ventanas a través de las cuales entra el sol de justicia en este mundo tenebroso, da muerte a la vida según el mundo y hace surgir la vida supramundana. Todo esto tiene lugar en virtud del principio que la tradición ha encerrado en esa fórmula tan conocida. Confieren lo que significan. Escribe textualmente Cabásilas. Mientras nosotros representamos con símbolos, como en figura la muerte verdadera sufrida por Cristo para nuestra vida, Él en realidad nos renueva y nos recrea y nos hace partícipes de su vida. Así, presentando su sepultura y anunciando su muerte en los sagrados misterios, somos engendrados, plasmados y divinamente unidos al Salvador en virtud de ellos. En ese salto misterioso de los símbolos a la realidad está el carácter del mistérico, sobrenatural y gratuito de la acción sacramental. De por sí la celebración litúrgica no hace sino presentar signos o símbolos de lo que en Cristo se ha realizado realmente y de una vez por todas. Sin embargo, lo que brota de ella trasciende el orden de los símbolos y pertenece a la realidad. En vosotros, escribe Cirilo de Jerusalén, se da una semejanza de su muerte y de sus padecimientos, aunque en la salvación no hay semejanza, sino realidad. Esta concepción mistérica de la liturgia acentúa al máximo la obra de Cristo. Es Cristo el verdadero protagonista de la salvación. Es como el luchador de aquel que está en el nombre del Señor y nosotros somos los espectadores que apuestan por Él, le aclaman y le honran como a su vencedor, mereciendo con ello la misma corona que el vencedor. Nuestra aportación tan solo consiste en acoger la gracia, no derrochar el tesoro, no apagar la lámpara ya encendida, esto es, no introducir nada que vaya contra la vida, nada que produzca la muerte. Sin embargo, en esta aportación hay espacio realmente para el compromiso moral del cristiano, hasta el punto de que toda una parte de la obra de Cabásilas se dedica a la práctica de las bienaventuranzas evangélicas, entendida como condición para custodiar la vida en Jesucristo recibida de los misterios. ¿Cómo encontrar al Señor en la liturgia pascual? He trazado un marco histórico bastante amplio del desarrollo de la liturgia y de la teología pascual, pero no quisiera quedarme en esto. Los padres de la Iglesia no solo han elaborado una teología de la liturgia pascual, sino también una espiritualidad de la liturgia pascual. Ellos nos han dejado algunos modelos de celebraciones litúrgicas vibrantes de fe y de fervor que pueden ayudarnos a infundir nueva vida a nuestras celebraciones y a hacer de ellas un verdadero encuentro comunitario con el Señor resucitado. Esta es la cuestión. ¿Cómo hacer de la liturgia, y en particular de la liturgia pascual, un encuentro con el Señor muerto y resucitado por nosotros y vivo con su Espíritu hoy en la Iglesia? De los escritos de los Santos Padres brota una singular experiencia espiritual, la de la Epifanía cultual de Cristo. Se trata de una manifestación tan fuerte y viva del Señor durante el culto, especialmente durante la vigilia pascual, como para hacer decir a los fieles al término de la asamblea lo mismo que dijeron los discípulos después de la resurrección: hemos visto al Señor. Juan 20, 25. En una célebre homilía pascual del siglo II, en un momento determinado el obispo deja de hablar y presta su voz al resucitado, que se dirige a la asamblea en primera persona, como hizo en el cenáculo la noche de Pascua. Yo soy, dice Cristo, el que venció la muerte, el que encadenó al enemigo. Venid pues vosotros todos, los hombres que os halláis enfangados en el mal,
recibid el perdón de vuestros pecados, porque yo soy vuestro perdón, yo soy la Pascua de salvación. Melitón de Sardes. Yo soy, dice Cristo, el que venció la muerte, el que encadenó al enemigo. Venid pues vosotros todos, los hombres que os halláis enfangados en el mal, recibid el perdón de vuestros pecados, porque yo soy vuestro perdón, yo soy la Pascua de salvación. Se comprende así como San Ambrosio haya podido decir: te has mostrado a mí, oh Cristo, cara a cara, yo te he encontrado en tus sacramentos. Se podría multiplicar los ejemplos de este tipo. El Exultet Pascual, con ese grito de júbilo en el centro que comienza con las palabras «Oh feliz culpa», nos da una idea de cómo debían de ser estas antiguas celebraciones pascuales y de cuánto entusiasmo y esperanza eran capaces de suscitar entre los fieles. Si con solo oír entonar hoy el Exultet en la vigilia pascual sentimos un escalofrío que recorre todo nuestro cuerpo, pensemos lo que debió suponer cuando resonó por primera vez en una asamblea reunida alrededor de su obispo. Me viene a la memoria también un sermón pronunciado por San Agustín durante una vigilia pascual, del que se saca la impresión de que tanto el obispo como el pueblo gustan con antelación de la Pascua de la Jerusalén celestial. Ved qué alegría, hermanos míos, alegría por vuestra asistencia, alegría de cantar salmos e himnos, alegría de recordar la pasión y resurrección de Cristo, alegría de esperar la vida futura. Si el simple esperarla nos causa tanta alegría, ¿qué será el poseerla? Cuando estos días escuchemos el aleluya, ¿cómo se transforma el espíritu? No es como si gustáramos un nuevo algo de aquella ciudad celestial. Se entiende cómo los fieles que tenían la fortuna de tener tales pastores y tales liturgias esperaran con santa impaciencia la llegada de la vigilia pascual, madre de todas las santas vigilias, y se dijeran unos a otros aquellas palabras que han llegado a conocerse. ¿Cuándo será la vigilia? ¿Dentro de tantos días será la vigilia? ¿Cuál era el secreto de esa extraordinaria fuerza que poseían los ritos? Pienso que una razón sería quizás sin duda la fe y la santidad de los pastores. Sin embargo, también entonces había miserias y no todos los obispos eran santos o poetas. Entonces, ¿qué podemos pensar? Sencillamente dejaban mucho espacio a la acción del Espíritu Santo, luz de los ritos, alma de la liturgia. En Melitón de Sardes, citado ya varias veces, leemos que en todo actuaba en el Espíritu Santo. San Basilio dice que el Espíritu Santo es el lugar de la doxología, esto es, el lugar ideal o templo en el que solo es posible contemplar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Él es el maestro de coro de aquellas que cantan las alabanzas del Señor, es el que corrobora a la Iglesia durante el rito para que pueda estar dignamente ante su Señor. Jesús resucitado vive por el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Por esto, solo el Espíritu Santo puede hacerlo posible y presente, y hacer que se manifieste detrás de los ritos y las palabras. Solo el Espíritu puede hacer caer el velo de los ojos y del corazón y hacernos reconocer a Jesús mientras se habla de Él y se parte su pan. Saliendo de la asamblea litúrgica, es Él quien impulsa a volver entre los hombres como hicieron los discípulos de Maús, para decirles, Jesús está vivo, lo reconocimos al partir el pan. ¿Qué impide que el Espíritu Santo sea también hoy el gran invisible de los ritos, en el que estén fijos los ojos de todos más que en la dirección exterior de nuestras ceremonias? ¿Qué nos impide esperar que se pueda renovar en la Iglesia de hoy aquel milagro de la liturgia de hacernos encontrar a Cristo resucitado vivo con su Espíritu en la Iglesia? En tiempos de los Santos Padres, esta acción del Espíritu Santo en el desarrollo de los ritos era ciertamente facilitada por el hecho de que no todo estaba rígidamente fijado de antemano, sino que había un espacio abierto a la inspiración del momento, a la novedad y a la impresibilidad del Espíritu, especialmente cuando era el obispo quien presidía la Eucaristía.
Pero las condiciones esenciales para aquel milagro están todavía presentes en la iglesia. Es más, estas condiciones son hoy mejor que en el pasado. Después de que la reforma litúrgica haya llevado de nuevo los ritos pascuales al esplendor y sencillez de su forma primitiva y en la lengua del pueblo, los santos padres no utilizaban el griego o el latín porque era la lengua universal de entonces, sino que era su lengua, la lengua de la gente. Tan solo es necesario meter en estos odres nuevos, que son los ritos renovados de la Pascua, el vino siempre nuevo de la fe y del Espíritu Santo. Los sacerdotes que presiden la liturgia pueden ser de gran ayuda para la asamblea en esta tarea. Viéndoles a ellos, los fieles deberían poder darse cuenta de que la piel de su rostro está radiante a causa del diálogo con Dios, como lo estaba de Moisés. Éxodo 34:29. Que el Señor nos conceda poder exclamar también nosotros al salir de los ritos de Pascua lo que dijeron los primeros discípulos a Tomás, que estaba ausente: hemos visto al Señor.